Hola, buenas. Somos Mariana Izaguirre y Alejandro Martínez y hoy les vamos a explicar un artículo trabajado por las ingenieras ambientales Liliana Rocío Beltrán y Sandra Viviana Villegas, en el cual trabajaron la determinación del análisis exergético en una planta potabilizadora del río Cauca. Comencemos hablando de qué es la exergía. Y nosotros podemos definir la exergía como la energía almacenada en un sistema y que puede ser aprovechada para realizar trabajo. Un ejemplo de esto es cuando tenemos un recipiente presurizado con un gas al interior que está a 80 grados Celsius y 4 atmósferas de presión. Si hacemos un orificio en cualquier parte del recipiente, este gas pues va a salir y va a hacer que las condiciones de presión y temperatura se igualen con las del ambiente. En este caso, toda esa energía que está almacenada aquí por esa presión de ese gas y esa temperatura, pues se va a desperdiciar o se va a perder y, por así decirlo, no la aprovechamos. Y en lugar de conectar en ese mismo orificio que se hizo un flujo de este gas hacia una máquina térmica o una turbina para poder aprovecharla y pues generar trabajo. Eh, Como conclusión de esto, pues se puede decir que la exergía radica en la diferencia que guardan variables como pueden ser la presión, la temperatura, el voltaje, la energía potencial y demás variables que considere el sistema en relación con el exterior o el ambiente. En el momento que, digamos, la presión del sistema y la presión del ambiente se igualen, aquí pues ya no se puede transferir más energía o no se puede extraer más energía desde el sistema. Por ende, a esto se le va a considerar punto muerto. Pero ahorita entremos más en el artículo y preguntémonos de qué hablaban Beltrán y Villegas. Como primer paso, en este caso, el concepto de exergía, ellas lo definen y dicen que se refiere nuevamente a la energía que puede ser liberada de acuerdo a la diferencia de las propiedades de los elementos químicos que conforman los cuerpos de agua, ya que este va a ser nuestro sistema, y entre las propiedades de los elementos químicos del ambiente de referencia o pues del medio ambiente donde se encuentran estos cuerpos de agua, es decir, el río. Los cuerpos de agua son materias primas para las plantas potabilizadoras. Estas plantas son claves en nuestra sociedad, ya que tratan un material que es de gran tamaño y que brinda también un factor muy importante a la vida, el cual es el agua potable. Para realizar los procesos de potabilización, las plantas se ayudan de una característica de estos cuerpos de agua, que son la exergía, y con esta las plantas pueden determinar, evaluar y valorar los costos de tratamiento de estas aguas. Además, con este análisis exergético es posible calcular la eficiencia energética de la planta diseñada. Pues esto es para cumplir los objetivos de eficacia en los procesos de la planta, es decir, que aquí van a entrar los estándares de calidad de salida y de trabajo de estas plantas de potabilización. Bueno, ahorita vamos a mirar los objetivos. En este caso, fueron dos, que el primero de ellos es determinar la exergía del proceso de potabilización del agua en el que en la planta de tratamiento del río Cauca. Y el segundo objetivo fue identificar y explicar los pasos procedimentales por los cuales se potabiliza el agua. Ahora miraremos los materiales que se usaron para todo este proceso. Entonces, primero fue una rejilla en el punto de captación de agua del río. Este es como el primer material que se utiliza que se debe tener en cuenta y que es muy clave. Segundo está también la rejilla equipada con rastrillo. Tenemos el coagulante, que este también va a ser muy importante y más adelante en la metodología ya mi compañero les explicará para qué sirve este. Tenemos que tener también en cuenta que se debe tener un decantador y un ozono, cloro o luz ultravioleta, que esto ya es como para desinfectar el agua, que esto obviamente ya mis compañeros también se lo va a explicar. Y por último, se tiene que tener en cuenta que se deben tener unos sensores y esto es como para regular o controlar todo el proceso paso a paso por el cual pasa el agua. Bueno, hablando de la metodología, fue dividida en tópicos y el primero de ellos va a hablar acerca de la exergía de los flujos de agua, el segundo va a ser la exergía de la concentración del agua y por último los pasos que cumple todo este proceso de potabilización. Primero que todo está la exergía de los flujos de agua y como este es el objetivo principal del proceso de potabilización, el cálculo de exergía va a excluir todas las variantes o componentes físicas que poseen los flujos de agua. Es decir,
que se van a eliminar todos los componentes termodinámicos, cinéticos, mecánicos y potencial que se suelen añadir en estos cálculos. Por ende, Beltrán y Villegas centran su estudio o sus cálculos en la exergía química del flujo del agua, que es la que se ve aquí en pantalla, y la cual está compuesta de la siguiente manera. BWI es la exergía química del flujo del agua y los subíndices MI significan que esta es el componente de la materia inorgánica que va a ser la exergía generada por el agua y por las sales que están entre sí mezcladas y forman todo este componente o factor. El siguiente es la exergía generada por la materia orgánica. El siguiente, la exergía generada por los elementos de nitrógeno y fosfato. Y finalmente está la exergía que se genera a través de la arena. El segundo punto, habla de la exergía de la concentración del agua, pues se van a guiar por medio de esta fórmula para obtener pues, sus valores de exergía que necesita la planta. Finalmente está el proceso de potabilización del río Cauca. Este va a iniciar con una captación del cuerpo de agua por una bocatoma, la cual es la imagen que se ve aquí, en la cual este es todo el río y esta bocatoma está sumergida en él. Esta es la primera rejilla que mencionó Mariana y la cual hace que pues, la entrada del agua sea en este sentido de forma lateral y todos los desechos o basuras grandes, como por ejemplo estas ramas, pues continúen como su flujo y no incurran en el proceso más adelante. Luego esta es bombeada desde donde está pues como una pequeña filtración de objetos grandes y esta se bombea a través de diferentes tuberías hasta la planta. Seguido de esto, estos flujos entran a una eliminación de arenas y basuras, por el cual utilizan las rejillas filtradoras, que son estas de aquí, las cuales remueven diferentes basuras y también extraen cierta cantidad de lodo y arena usando hidroinyectores y bombas sumergibles que se encuentran en esta parte de acá. Al pasar por el desarenador, pues estos van a sedimentar y van a extraer partículas muy pequeñas que pues no logran ser removidas por estas rejillas y este se encuentra en esta parte de atrás que ya finalmente hace que el flujo continúe su proceso. Luego se le añade un coagulante que hace que las partículas de polvo o partículas más pequeñas que se encuentran en todo el flujo o suspendido formen ciertos flóculos o ciertas partículas con un poco más de tamaño que van a seguir como todo este proceso donde se van a ir formando paso a paso hasta llegar a esta parte final. A todo esto pues se le va a llamar clarificado, clarificación o floculado, que como ven aquí el agua parte desde un estado como más sucio, más amarillo y poco a poco se va pues aclarando o va purificándose un poco más. En estos dos sectores de la clarificación se va a empezar a producir por fuerza de estos como agitadores que van a crear un flujo sumado con el del fondo de como este reactor. Van a hacer que todos estos flóculos y todas estas partículas se decanten. También se van a ver ayudados por la forma en la cual es por así decirlo, recipiente o donde se almacena esta porción del proceso. Seguido de que pues ya se decante todas estas partículas, el agua ya está más limpia y sigue un proceso de decantación y eliminación, que pues aquí es donde ya les dije que por también acciones centrífugas se limpia todo este floculado y el agua sigue un proceso hasta ser decantado en unas piscinas. En estas piscinas va a ocurrir una filtración, ya que en el fondo tienen ciertas capas de arena o en algunas ocasiones tienen carbón activado, las cuales retienen partículas mucho más pequeñas y pues ya hacen que el agua salga mucho más clara, mucho más limpia y sin tanto residuo que pudo haberse escapado del proceso anterior de decantación y clarificado. Luego, el agua se desinfecta usando cloro, ozono o luz ultravioleta. Esto con el fin de desactivar virus y bacterias, donde finalmente se le añade en la parte de control, calidad y distribución, se le añade una pequeña cantidad de cloro para evitar el crecimiento de microorganismos. En esta parte, como lo ven acá atrás, hay personal que está pendiente de cómo está el proceso de calidad,
la purificación y el estado del agua en el cual pues ya lo tienen aquí listo para ser distribuido por tuberías para ser pues ya utilizado y consumido por toda la comunidad. Bueno, entonces ahorita vamos a ver los resultados que ellas obtuvieron al hacer todo este análisis. Entonces, pues primero lo que se hizo fue que se promediaron en un año los cálculos de exergía y también las concentraciones de soluto. Entonces, en esta primera tabla que tenemos en pantalla, se puede ver que se analizó, se presenta el caudal de entrada y salida en la planta potabilizadora. Entonces, podemos ver que el caudal de entrada fue mayor al caudal de salida. Esto se puede explicar porque a medida que se le hacen los procesos al agua, se le hacen todos los tratamientos y pues pasa por todos estos procesos que mi compañero explicó anteriormente, va a salir una cantidad un poco menos de la que entró. Segundo, esta segunda tabla que vemos también en pantalla se muestran ya los datos físico-químicos que se promediaron en ese mismo año en la planta potabilizadora del río Cauca. Entonces vemos todos los parámetros que son cloro, aluminio, hierro, cloruros, y se puede ver que en la concentración promedio que se tiene en agua cruda, clarificada, filtrada y agua tratada. También podemos hacer como la aclaración de algo, y es que en algunos de estos parámetros, tanto en agua clarificada o en agua filtrada, no tienen ningún componente o ninguna concentración. También acá se realizó pues la variación exergética de los procesos de agua cruda, clarificada, filtrada y tratada. Y se presenta la exergía química en kilojoules sobre litro de los componentes estudiados, los que se mostró anteriormente en la tabla. Y acá es donde se puede ver que en la tabla 3 y en la gráfica 1, lo que tenemos como resultado se muestra que el mayor consumo fue en la etapa de agua tratada y pues obviamente lo que se dice es que este requiere como mayor energía o esfuerzo y también productos para poder otorgar un agua para el consumo humano. Entonces, en cuanto a los vatios utilizados en cada componente, se establece lo siguiente. Entonces, en la tabla 4 y en la gráfica 2 ya se puede ver que se visualiza que en la etapa de agua tratada ya hay un incremento en el consumo de kilowatts y al mismo tiempo una mayor cantidad de energía pues para que los equipos puedan mejorar como las condiciones del agua, puedan mejorarla. Por otro lado, también en esta etapa final es donde se les otorga a los caleños, que en este caso pues el agua dirigida o la planta el agua es dirigida principalmente a ellos, entonces es un agua que cumple con la normatividad vigente y que pues es apta para el consumo de todas estas personas. Ya vamos a ver entonces lo que son los análisis de resultados de todos estos datos. Entonces se puede decir que la utilidad de este proyecto es algo positivo a gran escala, puesto que pues, la potabilización de aguas del río Cauca beneficia a una gran población, que en este caso es la población caleña, tanto en casas como en empresas que obviamente necesitan de ella. Y los resultados nos muestran la cantidad de exergía que se usa en cada proceso, que es donde se mostraban los gráficos y las tablas para lograr pues esta potabilización, además de la cantidad de compuestos químicos que vienen en el agua del río y cómo disminuye la concentración de estos con la realización de cada uno de estos procesos purificantes, para así pues obtener este bien necesario y vital para toda la sociedad vallecaucana. Bueno, hablando de las conclusiones que sacaron Beltrán y Villegas de su investigación, podemos comenzar hablando de que el análisis exergético permite comprender los impactos de la calidad del agua de la fuente estudiada, que por otro lado admite a proceder a los chequeos a los cuales acepta o corrobora los resultados de estos cálculos de exergía. También está el concepto de que la exergía sigue teniendo auges en las últimas décadas, ya que permite analizar y comparar las etapas ineficientes de los procesos. Esto es con el fin de identificar las oportunidades de mejorar un sistema, como en este caso es el tratamiento de la potabilización del agua. Mientras tanto, nosotros pues concluimos que la exergía tiene una gran influencia para el desarrollo, optimización y determinación de la viabilidad de procesos industriales, especialmente cuando hablamos del aspecto termodinámico, ya que con esto se puede determinar el factor más importante en la industria, aparte del tiempo, el cual es el dinero o los costos. Y por último, se logra explicar y comprender cómo es un proceso vital para todos nosotros como sociedad y que es totalmente menospreciado
o pues que comúnmente no es tenido en cuenta en la comunidad o en su cotidianidad.